Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy, nombrada Una Menos, en la cual vamos a abordar desde el punto de vista de las filósofas mujeres esta cuestión de Ni Una Menos, el estatus simbólico del Una Menos y la carga semántica que tiene el concepto cuerpo-mujer, violencia. Ese trío es un trío que pone el peso en el signo y en el sentido de una simbólica destructiva que atraviesa el universo contemporáneo, generando distintos conflictos, fricciones, desgarros y modos de pensar que deben revisarse, porque pareciera ser que en este marco global de pandemia la violencia ha desaparecido o se ha hibridado su sentido profundo, profundamente humano. En este marco vamos a trabajar con las colegas invitadas y asistentes este tema tan caro a la República Argentina, si bien se sucede en toda Latinoamérica, yo me animaría a decir a nivel global, en la Argentina esta sigla, Ni Una Menos, tiene una pesada carga emotiva y un desgarro profundo en la idea y en el cuerpo material de las mujeres, que se ha hecho a fuerza de sangre, sudor y lágrimas, y en muchos casos de prisiones preventivas como un modo de erradicar la protesta de las mujeres en la calle. Las filósofas del sur estamos hoy en función de abordar el tema y de tratar de reflexionar juntas alguna vía alternativa o una posible reflexión que permita a nuestras hermanas pensar de manera sistemática y global futuros posibles. Soy Amelia Gallastegui, coordinadora del Grupo Filósofas del Sur. Les doy la palabra a mis compañeras, visitas, invitadas, para que nos presentemos. Les doy la palabra, chicas. Vamos a comenzar, si ustedes quieren, por nuestra invitada especial, que ha sido esta persona que nos permitió usar su imagen que pertenece al libro Constelaciones Expresivas, para ilustrar esta convocatoria. Te damos la palabra, Neilu, presentate, por favor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Neilu Valencia y soy estudiante en este momento del tercer año de profesorado en artes visuales. Primero quiero agradecer en realidad por la invitación y también por haberme tenido en cuenta para todo esto. Para mí, tanto esa ilustración como este evento en sí es sumamente importante y creo mucho más que está ligado. Esta ilustración pertenece a un trío de ilustraciones que hice que tienen que ver con una relación de violencia por la que yo pasé. Entonces, justo como que fue demasiado preciso la invitación, el evento y todo esto, y que la podamos hacer como una portada, para mí era un honor y era no sé, una representación de lo que para mí significó, pero por el lado bueno, ¿sí? Como sacar de toda esa situación una especie de resumen artístico que pueda servir para hacer sentir cosas a otras. Entonces, nada, gracias y esperemos que, bueno, que les haya gustado. Así que... A mí me encantó. Gracias. Sí, de hecho estaba pensando de repente si querían verlas a las otras dos ilustraciones y de repente poder explicarles un poquito de qué es lo que significaba para mí cuando lo hice, si les interesa. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos unos días y vamos a hacer una secuencia de imágenes y una proyección un tanto estética de lo que producen las imágenes, tratando de que ustedes, las autoras, puedan ponerla en escena, porque por ahí el sentido profundo de la imagen se puede perder
en una conversación que ronda por otros circuitos. Encantadas, te tomamos la palabra y vamos a estar ahí todas viendo qué sucede. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, qué Sí, bueno. y con respecto también a lo de la universidad, o sea, yo estuve antes de entrar en artes visuales, estuve en la Facultad de Sociales de la UNICEN y estuve estudiando antropología social por un promedio de como 3 años y algo, más, un poquito más. Y sí, sufrí situaciones de violencia dentro de la facultad y de discriminación también por ser peruana, porque soy de Perú. Así que, bueno, nada, después si quieren podemos ahondar acerca de eso. Después lo retomamos, sí, sí. Bien. Vamos a otra invitadita, a otra invitada, compañera que nos cruzamos en los pasillos, que es Lola. Lola es estudiante del Instituto 22. Contanos, Lola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, hermoso el encuentro, veo que van a surgir un montón de cosas. Bueno, en relación a lo que contaba la compañera anterior y un poquito al paso que he tenido yo en el instituto, me pone contenta gratamente que se den estas jornadas porque, bueno, hay que empezar a exponer situaciones así, como el tramo que tuvo que lamentablemente no disfrutar de su carrera la compañera. A mí en lo personal también me ha sucedido, entonces creo que el instituto tiene que ser un lugar, y tanto en la virtualidad, ¿no? También, que nos congregue para estas cosas que son buenas, ¿no? Y sanar un montón en ese sentido, porque de pronto encontramos que hay gente que se va por estas cuestiones de violencia estructural, que no tenemos que permitir que pasen más, que ya nos sobrepasan en la subjetividad, en la individualidad, y que nos lleven a pensar empáticamente en clave colectiva. Así que estoy ahí muy predispuesta para escucharlas a todas, y gracias por el encuentro, porque la verdad, lo vuelvo a repetir, me pone gratamente contenta saber que se hacen estas cosas y que se puede ver todo desde otro lado, y que vamos a poder trabajarlo diferente. Así que bueno, buenísimo, gracias por esto. Bien. Y esa fue mi presentación, porque la verdad mucho más que decir no tendría. Gracias. Bien. Le damos la palabra a Dalila acerca de los feminismos en Ni Una Menos y su mirada sobre el mundo, porque dijiste que te había entusiasmado el ver la convocatoria. Más allá de la tarea que tenés que hacer, que pasa por vos. Me llama mucho la atención porque vivo con mi papá, que es una persona muy machista, y la verdad hablar de lo que es lo de la violencia y esas cosas mucho no le gusta, y más o menos lo voy encaminando porque él es una persona que en casa no ayuda, y hay muchas veces que le digo que estamos en el siglo XXI y que hay que ayudar, y que yo soy la hija, no la mujer, y aunque fuera la mujer tampoco tendría que hacer las cosas. Y más que nada por eso me llamó la atención, y aparte porque sufrí violencia de chica hasta que en un momento me planteé y dije que hasta acá llegaba, y amenacé en denunciarlo y ahí paró. Pero más que nada por eso me llama la atención. Y me llama eso, y también el tema del aborto y muchas cosas. Pero más que nada es el apoyo, y una de ellas es que también mi mamá sufría violencia. Bien, vamos a conversar juntas. No nos proponemos remediar, pero sí pensar alternativas. Gracias, Dalila. Vamos a Macarena. Estoy siguiendo la pantalla porque si no se me quedan en silencio. Vamos a Macarena Violante. Preséntate, corazón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy estudiante de primer año de filosofía y bueno, estoy acá porque Amelia compartió y a su vez Lola, compañera, también me invitó. Y estoy muy contenta, la verdad que quiero escuchar todo esto, me encantan estos encuentros y me gusta justamente esto, la opción de buscar un punto de encuentro, que podamos visualizar otras alternativas y encontrar puntos de apoyo, ¿no? Para poder cambiar un poco la realidad o comprenderla desde otros aspectos. Eso sería, estoy contenta, gracias. Macarena, dale. Nati Vivas, preséntate. Hola a todas, Natalia Vivas soy, ahí dice el nombre, ya dijo Amelia, ¿qué más iba a decir? Bueno, me recibí este año de profe de filo, así que bueno,
y después sigo con la charla, les doy el tiempo a las demás ahora para la presentación. Bien. Le damos la palabra a Claudia. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Soy Claudia Escudero, bueno, soy profesora de filosofía, ya jubilada un poco y otro poco dando clase. Y bueno, realmente es un tema que ni una menos, sinceramente, a mí personalmente no he tenido experiencias que me he dado cuenta, sí quizá de violencia invisibilizada, pero no violencia tan evidente como planteaba Dalila, pero sí de pronto empezar a pensar esto y empezar a estudiar y leer y ver todo lo que hay, todo lo que se ha avanzado. Realmente les digo que esto es un camino sin retorno, y eso me alegra mucho, porque es como, bueno, las mujeres al descubrir su derecho a vivir dignamente y a vivir sin maltrato, bueno, ya está, digamos. En algún momento hasta lo pensé como cuando el primer esclavo se dio cuenta que la esclavitud no iba. Y bueno, esto es lo mismo. Ya quizá no podamos cambiar, como alguien decía, la sociedad, ¿no? Pero quizás sí estamos ayudando a que no se reproduzca más ese paradigma. Porque cuántas mujeres ya estamos pensando esto, y cuántas mujeres vamos a formar y influenciar en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que se puede vivir sin violencia y se puede vivir en igualdad de género. Así que realmente eso me pareció un desafío. Bueno, así que bueno, estoy acá para compartir con las mujeres la lucha por las mujeres. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a María. Bueno, buenas tardes acá, buenas tardes allá. Es interesante cómo podemos decir ni una más ni una menos también, va para lo mismo, ni una muerta más, como que suma al mismo lugar. Ahora que andaba haciendo una pequeña investigación para compartir con ustedes, me doy cuenta que Susana Chávez, una chica mexicana nacida en el 95 y muerta a unos años, hace poco, ella era poeta, ella fue la primera mujer, bueno, hasta donde yo leí, la mujer que se pronuncia después de hacer una investigación, un escrito en una de sus novelas como poeta, diciendo ni una muerta más, refiriéndose a las muertas de Juárez. Y curiosamente, la matan por eso. Entonces, vamos no sé si ustedes lo sabían, pero vamos a ver qué podemos ver de todo esto. Y bueno, ya dijo Amelia, soy María Sustaita de México, acá de Guadalajara. Ya algunas nos vimos la vez pasada, pero faltan algunas que no veo, ¿eh? Ojalá que vayan llegando. Muy bien. Le damos la palabra a Yelen. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ayelén Ramírez, recibida como profesora de filosofía allá por el 2012. Bautizada por Amelia, la primer feminista, la primera investigación feminista, algo así como en el 2010, 2011, donde todas estas cuestiones todavía seguían invisibilizadas, donde todavía no habíamos logrado tal vez hermanarnos, pero la efervescencia social por algunas otras cuestiones sociales y económicas ya se estaban dando, y creo que también fue la puerta para agarrar el picaporte de casa y decir, basta de muchas cosas, ¿no? Si bien, bueno, este lema y estas banderas son muy posteriores, bueno, ya les voy a contar algo que estuve trabajando acerca de Leonor Silvestri, no sé si algunas las conocen. Me gustaría compartir con ustedes un texto. Y bueno, ahora me encuentro cursando la licenciatura de Filosofía en la Universidad Pública de 3 de Febrero en modalidad virtual. Ojalá que tengamos una linda jornada. Sí, por supuesto. Le damos la palabra a Evangelina. Hola a todas, yo soy Evangelina, estudiante del último año del profesorado de Filosofía acá en el Instituto 22, así que próximamente colega de varias. Yo en lo personal estoy abocada a pensar varias cuestiones filosóficas que tengan que ver con la infancia
Así que cuando Amelia disponga, después les comparto lo que estuve pensando. Muy bien. Le damos la palabra a Julieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Julieta Altamirano, soy profesora de filosofía en escuelas secundarias y hace poco comencé a dar clases en nivel superior, así que muy orgullosa de estar dedicada a la formación de formadores. Y bueno, dedicada a la filosofía, al feminismo, soy parte del colectivo LGBT, así que también mis miradas sobre la realidad tienen que ver también con eso, y me interesa investigar todo lo que tenga que ver con los estudios decoloniales, la filosofía decolonial, y bueno, me parece súper valioso el testimonio de Neilú en relación a la discriminación hacia hermanos y hermanas latinoamericanos, que me parece que también debería ser misión de la filosofía, una mirada integral o colectiva de las comunidades y de nuestras relaciones latinoamericanas más que nada. Así que bueno, estoy acá para escuchar también. Bien, le damos la palabra a Sibila, a la profesora Sibila. Hola chicas, buenas tardes. Yo soy Sibila, soy antigua estudiante del Instituto 22, víctima de Amelia desde hace varios años, y ahora docente también del instituto, y bueno, también terminando la licenciatura en 3 de febrero, y bueno, en esa orientación me interesa mucho, últimamente me estoy interesando mucho por pensar un tipo de epistemología valorativa en realidad, tratando de quitarle el sesgo higienista, séptico a la epistemología y a cualquier nominación que se dé a los movimientos, y pensar más bien desde la ética, como pensando la cuestión de metiendo un poquito la aguja para ver qué tan verdad es la verdad que nosotros mismos consideramos en nuestros ideales. Así que, bueno, ahora nos escucharemos un ratito. Me da un placer enorme siempre encontrarnos acá. Es como un abrazo filosófico y que cada día parece más grande. Así que, bueno, nos estamos conversando. No sé quién tendrá la palabra ahora. Bien, va a comenzar Natalia, que tiene un breve relato histórico. Natalia Vivas va a comenzar a leer. Te damos la palabra, Natalia. Bueno, listo, ahora sí, estaba como desactivada todavía. ¿Qué les voy a decir? A Neilú, me había quedado pensando en la imagen que yo también la utilicé en una práctica, porque me llamó mucho la atención, y también en la selección cuando dijimos, bueno, llama mucho esa imagen. Y llega, porque la usé con los chicos que tuve en la práctica, y la verdad que salieron varios comentarios. Voy con lo mío, ¿sí? Que lo mío es un poco histórico, ¿sí? A lo que es esto del femicidio, esto de Ni Una Menos, lo que sucedió. Y bueno, lo que quiero es que hoy pensemos juntas sobre las tensiones, ¿no es cierto?, los cambios y las rupturas que han generado el tomar conciencia de él o de los, digamos, problemas que muchas veces hemos naturalizado, ¿no es cierto?, esto del femicidio. Y me parece pertinente hacer un pequeño recorrido, digamos, de ese 3 de junio, ¿no?, del año 2015, como decía recién Ayelen, ella hizo un trabajo, bueno, en el 2015, cuando esto a través de redes sociales hubo una convocatoria, ¿no es cierto?, con esta consigna de Ni Una Menos, que lleva hoy 6 años de luchas, buscando respuestas a los femicidios ocurridos en el país y en los países, ¿no es cierto? O sea, esto me hace pensar, ¿no es cierto?, en cuántas cuestiones que se han trabajado, se vienen logrando, ¿no? Y aquellas primeras manifestaciones permitieron dar mayor posibilidad a los reclamos que el movimiento feminista venía sosteniendo desde hace años, y el cual significó que adquiera un lugar central dentro del debate público, ¿sí? Hoy hemos logrado un montón de cosas, y pensar, yo lo pensaba como en número, ¿no es cierto?, no sé, un 1.300 más o menos en estos 6 años, o sea, más o menos alrededor de 250 mujeres por año tienen este terminar así, ¿no es cierto?, este femicidio horrible, ¿no?, que es difícil de entender
la violación, la mutilación, la tortura como modos de castigo o disciplinamiento. O sea, la construcción de vínculos está en juego, y en esa articulación tiene mucho que ver cómo se construye un otro inferior, ¿no?, a lo que todos llaman mujer. Y el tema de la violencia contra las mujeres es mucho más complejo de lo que sugieren las hipótesis, que consideran que es el resultado de la pobreza, la clase social, o a la preferencia sexual, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y pensar en estas palabras, digamos, de tensiones, de cambios, de luchas, que vienen desde una exclusión histórica, ¿no?, por una inclusión social, económica y ciudadana, dejan en claro que vienen logrando en las últimas décadas entre el ni una menos, esta frase, ¿no?, y vivas y libres nos queremos, un montón de cosas. Y, digamos, para terminar esta breve reflexión que yo había pensado, me gustaría traerles a Judith Butler, ¿sí?, una cita en la cual también en el libro que estuvimos haciendo, compartiendo entre varias, la cité porque me parece sumamente importante, en el cual dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad, ¿sí? Me parece que es pertinente esto, que pensemos en un montón de estas cosas, de esta libertad, ¿no? O sea, cosas que han sucedido, cosas que siguen sucediendo. Acá en Olavarría tenemos un hecho muy, muy aberrante de un joven que pasó antenoche, y la verdad que te eriza la piel de ver cuántas cosas han sucedido, cuántas cosas han pasado ese chico, y hoy teniendo, no recuerdo bien la edad, si figura, pero sí en el contexto tengo allegados de cómo fue esta situación, ¿no? O sea, que se silenció desde todas maneras, o sea, desde la misma familia, que la madre dijo: no, el nene miente, y sentir eso es horrible, o sea, escucharlo hasta de una tía que viven ahí enfrente, y es todo, ¿no es cierto?, muy, muy complejo. El tema de la violación y cómo terminó y cómo va a seguir este caso, ¿no es cierto? O sea, es como complejo verlo desde todos los lugares. Bueno, este es mi pequeño repaso para compartir, y bueno, después seguimos charlando. No sé quién sigue, Amelia. Estaba Ayelén o Evangelina, cualquiera de las dos tomen la palabra. Digo yo, ¿quieren? Dale. Bueno, entonces yo les decía hoy a las que no me conocen que, digamos, a mí el pensamiento crítico me convoca desde lo que me parece fundante de las diversas humanidades, que son las infancias. Y bueno, les voy a leer esto poquito que pude pensar para hoy. En esta fecha en particular quisiera abrir el debate acerca de las miradas de las niñas y los niños que han padecido y aún padecen la violencia machista. Estos tipos de conductas se han vuelto hegemónicas y son vividas desde una variedad muy amplia de ámbitos. Podemos hablar de infancias vulneradas en el hogar, en la calle, en la escuela y en muchos ámbitos más. Lo normativo, en tanto reproductor de la verticalidad hegemónica, no hace más que demostrar dónde y desde dónde se piensa en la desigualdad a la que somos sometidos y sometidas desde pequeños. Deberíamos derribar los preceptos que nos son impuestos y deberíamos romper con los temores a los castigos, que decía Nati recién. Las niñas y los niños provienen de familias sumamente diversas. Fragmentar los mandatos sociales no es una tarea fácil, pero sabemos que no es imposible. Nuestra visión como adultos es, en red, protegernos y asegurarnos de que estamos allanando el camino para las niñas y los niños puedan despojarse de todo lo que no se plantee en términos de equidad, que era lo que decía Claudia hoy cuando estaba presentándose. Hoy, como cada 3 de junio, alzamos la voz por las que no están, y desde mi humilde posición deseo alzarla por las niñas y los niños que han visto a su madre violentada o que no han vuelto a verla más. Vivas nos queremos, ni una menos. Bien, gracias, Evangelina. Toma la palabra, Ayelén. Bueno, buenas tardes a todas. Como les anticipaba, yo voy a retomar algunos fragmentos de Leonor Silvestri, y redacté algo más o menos así. En el acto trascendental de pensarnos, en este 3 de junio de 2021, me gustaría compartir algunos fragmentos para reflexionar desde una perspectiva poco habitada,
y de la que considero vale la pena tomarse un rato para ver qué tiene para proponernos de interesante. Fragmentos que pican, arden, conmueven, provocan y gritan, ni una menos. La autora que elegí es Leonor Silvestri, una escritora, traductora especializada en poesía clásica, profesora de filosofía y de autodefensa para mujeres argentinas. Es autora de poemas, ensayos filosóficos, videos, manifiestos, fanzines, autora de performance post-porno y exhibicionismo y notas periodísticas. El libro que les quiero compartir de ella es Enemiga Pública, interrogantes y disparos. Son compilaciones de entrevistas, ensayos y publicaciones de varias temáticas, particularmente críticas a la forma con la cual se vive, piensa y goza en nuestra sociedad. El primer fragmento dice así: el acoso callejero es eso, acoso callejero o acoso sobre el cuerpo, no es piropo, ni qué linda estás, es acoso callejero. Y el acoso callejero hay que responderle. O sea, a mí me ha pasado y he sabido responder. A mí no me vas a opinar. Si estoy bien, si estoy linda, si soy fea, no te conozco, nadie te preguntó. Segundo fragmento. Decís que te intentó robar y pensaste que le viste un arma. Te puedo asegurar que van a funcionar mejor. Realmente te van a defender mejor por una acusación de robo a mano armada que por un intento de violación a mano armada. Entonces, vos decís que te quiso robar y te defendiste. La defensa de la propiedad privada es un valor en nuestra sociedad capitalista, y el cuerpo de la mujer no. ¿Está bien? No, por supuesto que no, y estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero es salvarnos, y como me cuentan que estoy en el medio de una guerra, pienso estrategias para salvarnos y seguir viviendo. Tercer fragmento. Me crucé con algún que otro manual de autodefensa, donde dan algunos tips del modo no andar con pelo suelto, llevar el gas pimienta en la mano, pero es muy poco en el contexto de una muerte cada 24 horas. La policía lo sabe, los que imparten justicia lo saben, nosotras también tenemos que saberlo. Tenemos que leer el Código Penal. El palo no es un arma, es un palo. No es lo mismo atacar a alguien con un palo de amasar que con un cuchillo o con una espátula de metal del aceite hirviendo de las papas fritas. ¿Cómo lo sé? Porque leí el Código Penal. Y me convertí en una persona que está dispuesta a luchar por su integridad física y por la persona que tenga al lado. Te echo matamosca en los ojos. Está lleno de armas, todo es un arma. Lo que nos expropiaron es la capacidad de defendernos. Si vos matás a alguien con una bombilla, no es lo mismo que si lo matás con un tramontina o con un cuchillo de una armería. Son tres tipificaciones diferentes. No lo digo yo, está en el Código Penal. ¿Qué es lo que leen? Lo que no son nuestros amigos. Perdimos cuando nos sacaron la capacidad de defendernos. En la Edad Media, las mujeres hacían el camino a Santiago de Compostela y llevaban armas. Nadie se iba a caminar por el bosque sin armas. ¿Por qué nosotras sí? Fomentando la idea de que no debería pasarnos nada. Claramente no debería pasarnos nada. Y sin embargo, ¿qué garantía hay hoy de que no te metan una pastilla en un trago? Autodefensa colectiva. Es ver a una piba en una situación rara y acercarte como si fueras su amiga. Ya son dos. Eso debería estar aceitado. Yo no dejaría que un amigo suba borracho al coche a manejar. ¿Por qué dejaría que una amiga borracha se vaya del boliche acompañada? Bueno, eso también forma parte de la autodefensa colectiva. Es la vida la que estamos defendiendo. Hay que tener grupos de mujeres entrenadas, armadas, con armas no convencionales. Por las que ya no están, por las que no pueden gritar, por las que vendrán aún ahogadas de este vómito de nuestra sociedad. Nos debemos volver a construir rituales y prácticas que han sido arrasadas por el mito del progreso, que llevan a un mejor vivir y que hacen del fatum o destino un amor vital, es decir, desear y aprovechar el acontecimiento, la irrupción, y dejar de habitar el espacio de las iguales, donde solo hay
acatamiento, obediencia y adoctrinamiento, en un apacible eterno retorno. Vivas nos queremos. Gracias por su tiempo. Bien, bien. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Si no, leo para que pasemos al debate. Yo preparé algo muy breve. Yo puedo... ¿Sí? Ah, estaba Sibila. Perdón, Amelia. Yo puedo presentar... Ah, sí, tal cual. No, estoy hablando... Claudia. Bueno, yo había hecho un flyer virtual que, bueno, no lo puedo compartir ahora, pero lo voy a comentar. La idea mía empezó a pensar a escribir ni una menos, como en forma vertical, y empezar a completar, bueno, por ahí no sé si se ve. Sí, y empezar, se ve. Este está impreso de color blanco y negro, pero en realidad es violeta y es verde, bueno. Y la idea de empezar a completar palabra por letra, y surgió por ahí un texto que tiene, para mí tuvo mucha fuerza cuando se fue construyendo, fue así como de pronto, ¿no? Y bueno, nadie podrá interrumpir o invisibilizar, y ahora mientras las escuchaba escribía nunca más, nuestra unión para marchar todas juntas en la lucha por honrar nuestras vidas, defenderlas y denunciar actos de feminicidios. Vivas nos queremos. La lucha no cesa, recién empieza. Así que bueno, es simplemente hermoso. Un pensamiento convocante, ¿no? Que realmente puede ayudarnos a fortalecernos cada vez que Bien, gracias, nos estemos Claudia. pensando. Sí, lo que pasa es que estoy con el muchas gracias. Con el Zoom del instituto, entonces no tengo el para compartir. Lo conocí. No lo conozco. Sí, Sibila, ¿vos tenías algo que agregar, Julieta? Yo, escuchándolas, hoy antes de empezar la reunión oficial, también María estuvo nombrando un par de cosas de lo que yo estaba pensando. Como les dije, soy media como de meter el dedo para molestar. Pensando en el tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, tenemos que, yo creo, y muchos creemos, que este tipo de violencia es solo uno de los tipos de violencia estructural que existe, y se relaciona directamente con otras dos categorías, que es la categoría de raza y la categoría de clase. La vulnerabilidad crece en la medida en que estos tres factores se conjugan. Y sí es cierto también que las distintas luchas por la reivindicación se encuentran sectorizadas, tenemos que tener siempre en cuenta que las profundas implicancias que tienen una con la otra. Por eso es importante tener en cuenta siempre que nuestros discursos tienen que servir para alcanzar la seguridad y emancipación de todas las mujeres, y bueno, y tener en cuenta el hecho de que nuestro lenguaje, la forma en la que lo transmitimos, denota nuestra orientación ideológica y nuestros privilegios y nuestros desprivilegios, se diría. El acaparar lo que son los discursos desde los sectores más dominantes deja por fuera un montón de sueños, cosmovisiones, problemáticas, y si bien el punto de la violencia de género en el que se coincide es un punto en el que se coincide en todas las luchas, no debemos pensar que es el único determinante, porque escuchándolas, escuchando a las compañeras, no es lo mismo ser una mujer blanca, una feminista blanca, heterosexual, de clase media, que ser una mujer migrante, pobre, trans, y bueno, y como académicas nosotras siempre tenemos que pensar en esto, ¿no?
que estas políticas contemporáneas de pretensiones globalizadoras y multiculturales dejan por fuera estos marcos históricos, sociales, y políticos y económicos que nos definen. Y bueno, y si bien es cierto y que es urgente que los estados deben priorizar y profundizar las medidas de protección y prevención para eliminar la violencia contra la mujer, y mucho tiene que ver con la formación en género de las instituciones del Estado, porque no tenemos que pensar que el Estado es simplemente nuestro gobierno, sino nosotros como institución escolar, la mayoría somos docentes, estudiantes de carreras de educación. Nosotros también como institución, como educadores, tenemos que considerar siempre la voz de todos, de todas y de todos. Entonces, bueno, esto es un llamado a la reflexión para que, bueno, pensemos qué tenemos en común y qué tenemos de distinto con las otras para lograr una lucha realmente colectiva y que pueda cambiar las cosas. Creo que eso es todo. Bien. Vamos a pensar juntas. Yo tengo, la verdad, un montón de ideas, pero retomando lo que decían ustedes, colegas, compañeras, hay un tema de fondo en este momento, en este presente, a partir de marzo del 2020, que es el fenómeno global de la pandemia, ¿no? Y que este fenómeno global, para mi percepción, ha dado como un manto de olvido a los asesinatos, a las mutilaciones y a las aberraciones que se están cometiendo, porque se cometen puertas adentro. No es lo mismo que alguien te dañe dentro de la habitación de tu casa a que alguien lo haga en la calle. No son las mismas herramientas defensivas. El tema es cómo esta aparición de las violencias íntimas en los contextos de las redes aparece subvertido por una cuestión de la catarsis momentánea. Es decir, las redes sirven para que nos descarguemos en el instante en que la vemos y fue. Descargo la emoción negativa porque la imagen que me venden me duele, pero es el instante, no es el después. Y eso no nos sirve para la lucha, porque un cuerpo descarnado es una metáfora, ¿sí? Por más que lo veamos y sepamos que es real. Se confunde la ficción con la realidad, no ingenuamente, y entonces, en este contexto de pandemia, es más importante que Juanita haya contraído el virus que Juan le haya pegado 28 puñaladas a la mujer o haya asesinado de 2 balazos a sus hijos porque no quería que ella se fuera. Entonces, yo, por no irme tanto por los comentarios, me gustaba preguntar y preguntarme con ustedes qué pasa o qué tesituras hay con la comprensión de los cuerpos sometidos a la violencia. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Cómo nos pensamos? Y ustedes me van a decir, mi cuerpo es mío. Aparentemente no, porque estamos sometidos a la apropiación de los cuerpos por parte de los amores, supuestos amores, y por las instituciones. Entonces, estamos luchando, pero tenemos que empezar, como toda estrategia humana de supervivencia, por casa. Y cuando hablo por casa, digo por nuestro propio cuerpo. Yo hablo del cuerpo como territorio, pero como territorio de conquistas, de debates, de luchas y también de fiesta. Pero el tema es que no confundamos el hecho de pensar que porque vamos a mirar para afuera y vamos a pelear por el cuerpo de la otra, nos vamos a sentir que estamos exentas de ese peso de violencia que nuestro cuerpo descarga en la realidad, ya no como una catarsis momentánea, sino como una construcción de sentido que va anulando las resistencias del entorno. Es como que nos vamos acostumbrando a vivir la violencia
y cada vez minimizamos más la agudeza de los rastros que ellos dejan en nuestro sentir. Decía el otro día, dejemos de hablar de que el amor le gana al odio, porque es un discurso vano, es un discurso que nos están vendiendo para que pensemos esa vieja dualidad llevada al campo de la vida, hibridando el sentido de la lucha. Más que te amo, peleo contigo por mis derechos. Mi cuerpo es mío, lo habito yo, y voy a ser yo quien habilite la llegada de un otro o de una otra. Entonces, pareciera ser que el problema sanitario absorbe todos los temas, relaciones y percepciones de la vida. Pero cuidado, ha habido más muertes que nunca, más asesinatos que nunca, y como al pasar, los analistas dicen que las violencias o los abusos intrafamiliares han crecido por la pandemia. Quiere decir que antes de la pandemia no estaban. Debe ser el tema de la pandemia, que al estar encerrado yo me aburro y toco a quien se me cruza. Entonces, mi gran preocupación, colegas, compañeras, es pensemos más allá de la superficie, porque a nosotros la superficie no nos sirve, porque la superficie está sellada. Es como una capa de cerámica que no le penetra nada. Solo volamos en la superficie. Y en la medida en que lo hagamos, no hay profundidad. Hay un texto que dice que las mujeres hemos hecho de nuestra piel una superficie blindada, lo mismo que una cerámica bruñida. Nos refracta el dolor de afuera, pero no construimos un sentido del dolor hacia adentro. Y en la medida en que no lo construyamos, no vamos a reaccionar con las entrañas, vamos a ir con el lenguaje. Y el lenguaje no nos sirve en los estados académicos donde hablamos de debates de ideas. Pero a la señora pobre que está encerrada en un rancho con una garrafa siendo sometida cotidianamente, no le sirve mi discurso. Obviamente tenemos que ir más lejos. Entonces, dejemos de estar en un estatus formal para ir al estatus material y a comprender que esta igualdad, como decía María hoy, es una igualdad que debemos construir, pero debemos construir las mujeres sin ponernos como contracara del varón. Yo digo que uno de los grandes fracasos del feminismo contemporáneo, y me asumo feminista, es que hemos ido construyendo como contracara del machismo. Y en la medida en que no nos pensemos con autonomía, como producción académica, material, todo lo que tiene que ver con un ser humano, no con una ser mujer, con un ser humano, no vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada, porque nos pasamos debatiendo lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos. Un fiel reflejo de lo que pasa en la política hoy. Es decir, Juan dijo que Pedro dijo, María dijo que... Entonces nos encerramos a hablar, estamos acá hablando, vamos a ver qué nos sucede mañana. Es decir, cómo pensamos mañana y cómo pensamos después. Entonces, es decir, yo creo, ¿no?, que ser feminista hoy, ser mujer feminista hoy, es un desafío monumental en la medida en que nos ajustemos al chaleco que nos competa, ¿sí? Y que tiene que ver básicamente con un lugar de humildad. Y no estoy hablando de humildad en el sentido clásico, sino de humildad para tener los sentidos abiertos al dolor de las otras. Y la humildad necesaria como para reaccionar junto con las otras. Porque si no es solo discurso. Y estaba pensando en esto de qué hace la filosofía en este caso, ¿no? ¿Qué hacen las ciencias sociales en este caso? Seguimos tirando argumentos. Que la teoría postcolonial, que la filosofía de la liberación, que la sociología, es decir, todos son lugares de construcción teórica que tienen un contenido semántico que proviene de lo formal, de las líneas teóricas. Entonces, por ahí, si nos animamos a experimentar con otra piel, con otro rostro, con otro cuerpo, un sentido de la vida como habitabilidad compartida, por ahí llegamos a hermanar esto que nos pasa. Porque no tenemos violencia explícita, pero vamos a la esquina y tenemos violencia implícita. Nuestra pareja nos habla de mal modo y esa es violencia. Es decir, nos cierran la puerta en la cara porque es violencia. Es decir, ¿cómo vamos organizando los sentidos
de las acciones para poder pensar, ya no la violencia insignificante de que alguien me miró, vamos al nudo de la cuestión. Y creo que el nudo de la cuestión pasa por nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, más allá del estadio de género o de la autopercepción que tengamos, somos un cuerpo vivo. Y en la medida en que somos un cuerpo vivo, somos un cuerpo cambiante, un cuerpo nómade. Y esto de las definiciones son definiciones del momento, son definiciones de sentido y no definiciones perennes. Es decir, hoy me siento Juana, mañana seré Martín. ¿Cuál es el tema? No nos animamos a pensar. Entonces, cuando no nos animamos a pensar que nosotros mismos somos un ser siendo, como digo yo, un ser en tránsito, no nos animamos a criticarnos. Entonces, por ahí pensar todas aquellas barreras de censura que tenemos para con nuestro propio sentimiento, para con nuestro propio sentir y hacer, nos daría lugar a estar más hermanadas, pero hermanadas más allá de la teoría en la lucha. Es muchísimo. Mi preocupación constante es ahora, si seguimos enfrascadas dentro de los marcos teóricos y no salimos a encontrarnos, aunque sea por estos medios, pero tendríamos que ir a las escuelas, tendríamos que ir a lugares territoriales, tendríamos que ir a los centros complementarios, con una computadora simple e invitar, para que eduquemos a las futuras generaciones, no en un escepticismo, sino en comprender la realidad humana. ¿Sí? No puede ser que se estén vendiendo las niñas por 2 pesos o que se estén robando para la trata. Y eso no pasa porque total no la asesinaron. Es decir, a esto voy, hay una cuestión, hay un mar de fondo tan doloroso que parece que porque Juan se murió por el coronavirus, el drama está ahí. Y el otro drama está creciendo. Y es realmente preocupante. Entonces, lejos de pensar que la filosofía está fuera, la filosofía está hasta las raíces metidas dentro de esta temática. El tema es cómo nos animamos a pensar una filosofía radicada en la imagen. Yo miraba la ilustración de Neil Lu, veía esas manitos tapando los genitales. Piensa en la realidad de esa imagen hoy, más allá de la historia particular que tiene esa imagen. ¿Sí? Piensa en la realidad de esa imagen hoy, en las identidades autopercibidas, en las violaciones, en los abusos, en los asesinatos. Es decir, una imagen puede transgredir las fronteras de lo visual, porque tiene que ver con nosotros. Bueno, entonces, yo creo que ser mujer no debe ser hoy una cuestión de destino, como dirían los griegos, sino una construcción entre todas. Ser mujer en el sentido de estar con otras y construir juntos. Y para las que tenemos lugar en la educación, yo creo que es fundamental pensarlo desde el campo de la educación. Pero en serio, no basta con dar la ESI, ¿eh? No, para nada. La ESI sería un mecanismo de estructuración. La ESI no sirve, se mostró que no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque se quedó en el relato, porque vienen a darnos un taller de ESI y se quedan en el formato clásico que se le daba a los chicos hace 20 años. Entonces decir, bueno, loco, parate hoy, agarrar la realidad y a ver qué haces con esto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cuestionarnos, hay muchísimas, y creo que nosotras que estamos todas metidas en educación, y en gente que está transitando la formación docente, debemos pensarlo con mucha seriedad. Y yo creo que la filosofía y el arte y las ciencias sociales críticas pueden hacer muchas cosas. Pero ¿cómo? A ver, que no se confunda, que la filosofía no es arte, ni las ciencias sociales es filosofía. Cada campo debe hacer lo propio, estableciendo relaciones, pero no confundiéndose. Un cuerpo para la antropología no es lo mismo que para la filosofía, ni es lo mismo para el arte. ¿Sí? Y bueno, en ese contexto tenemos que pensar cómo entablamos relaciones de sentido para poder pensar una realidad menos cruel. Yo no diría ya injusta,
porque la justicia deja mucho que desear para con las mujeres, yo diría una realidad menos cruel. Con eso me pondría un tanto mejor, porque estoy muy enojada con lo que sucede y que no damos pie con bola porque estamos despotricando y es como que tocaron un campanario viejo que las campanas solo serán para las palomas. Estamos ahí. Gracias, gracias. Vamos a charlar. Bien. Disculpe mi emocionalidad, pero el cuerpo me tiene muy preocupada, ¿eh? ¿Sí? Chicas, escuchando lo que decía Amelia y escuchando hoy desde el campo de la educación en el cual estoy metida hace 50.000 años más o menos. O sea, yo creo, la ESI nos abrió una puerta. El tema es nuestro paradigma, ¿dónde estábamos? ¿En qué estábamos pensando cuando apareció la ESI? No la entendimos. Yo creo, no estoy justificando, estoy analizando. No la entendimos, el paradigma, la idea del machismo, todo eso nos atravesó en las células, pareciera, ¿no? Entonces, hasta que aparece este movimiento visibilizado, como decía en el 2015, bueno, las mujeres, dolorosamente ha habido muchísimos femicidios que antes decían, hasta otro nombre tenía, matar a una mujer tenía otro nombre, no sé, ya, como un arrebato pasional, era bueno, por eso, ni siquiera tenía ese nombre, fíjense esto que se me viene a la cabeza. Entonces, empezar a ponerle el nombre a las cosas, es una mujer que se mata, es un feminicidio, y hay muchos, y hay. Eso fue ese camino que empezó. Y bueno, empezó hace poco, pero yo lo que creo fehacientemente es que tenemos que seguir avanzando en ese camino y que la escuela tradicional, máquina de educar, llena de por ahí de preceptos religiosos, imagínense lo que es educar en un contexto donde hay religión de por medio, que Dios y que bueno, le digo porque mi experiencia docente ha pasado por todos esos espacios, realmente hubo una lucha, pero una lucha a mano armada para que la ESI no estuviera. Y de hecho siguió existiendo. Y logró, de a poco, ganar territorio en el nivel inicial, enseñándole a los niños que nadie les tocaba la cola, y a las niñas lo mismo, que eso no te lo decían en el jardín cuando yo iba hace millones de años, y hasta hace poco tampoco. Entonces, de pronto empezó como a aparecer esta cuestión del cuidado del cuerpo, lo que decía Amelia, como una variable muy interesante que no se descuida, que al contrario, cada año se cuida más. El tema es, bueno, los docentes formando docentes, haciéndoles, digamos, poder interpretar este paradigma, no porque lo dice, porque está escrito, sino porque realmente estoy convencido de que esto es así. Y de pronto, otra cosa que también puedo rescatar, que bueno, quizá desde mi optimismo a veces, que aparece en el calendario escolar del nivel secundario, apareció en algún momento cuando yo estaba, algo para tratar desde la psicología y psicología comunitaria y pedagogía social, que se llamaba noviazgos violentos. En el nivel secundario, que algún equipo de orientación escolar, que ustedes saben a lo que estoy refiriendo, debía hablar de discriminación, debía hablar de violencia y debía hablar de noviazgos violentos. En mi adolescencia, jamás en la vida, o sea, olvídate. Y esto apareció y sigue estando. No es que no sigue estando. El tema es quién lo toma y con la seriedad y con, digamos, con la necesidad y seriedad que debe ser tomado. Yo, sinceramente les digo, hay muchísimos avances en el campo formal educativo. El tema es en qué manos de qué educador cae para visibilizar y para hacerse carne con esa lucha, ¿no? Entonces, de pronto, el calendario antes no existía, ahora existe. El tema es cómo lo abordamos, desde, como decía Julieta, desde la formación de formadores y dándole el peso que realmente necesita. Y bueno, y ayer, no sé, o el otro día miraba, 3 de junio, el Ni Una Menos, yo digo, qué bueno que esto los chicos del secundario, refunfuñando con lo que sea, tengan que decir, a ver, che, ¿de qué se trata esto? Aunque no les haya pasado nada a ellos, no hayan mirado nunca la televisión, que bueno, es raro. Entonces, y empezar a imponerlo en la agenda pública, de la educación pública, me parece
un poco, me parece un paso. Lo que hay que hacer es dar fuerza a ese paso y no dejarlo, como decía Amelia, lo formal. Bueno, izamos la bandera, somos argentinos, nos pusimos escarapelas, viva la patria, digamos. Darle fondo, darle sentido. Pero yo creo que esos espacios no estaban. Y bueno, y se han ganado con la democracia, a duras penas, con la lucha de las mujeres, con las muertes de las mujeres, con tantas cosas terribles que nos están pasando, y siempre nos han pasado. Lo que pasa es que nos pasaban y nadie decía nada, porque también estuvimos silenciados por el discurso del terror, bueno, el discurso terrible, la época muchas épocas donde en la Argentina no se hablaba, porque te mataban si se hablabas. Entonces, quizá la gente joven no sabe eso, y bueno, y yo tampoco lo sé tanto porque también era bastante joven, pero realmente es algo como para seguir batallando. Yo creo, Amelia, que tu enojo tiene que ver con eso, todo está. Ahora, ¿qué hacemos con lo que está? ¿Lo dejamos en el calendario o lo empezamos a encarnar? Yo diría, bueno, encarnemos, ya estamos encarnando. El tema es, bueno, tener coherencia en nuestras acciones y estar disponibles y, bueno, y ser solidarias con todas las mujeres y con todas las personas que quieran estar presentes en esta lucha de discurso y de cuerpo, ¿no? De poniéndole el hombro. Bueno, nada más, no sé, quizá. Listo, ya está. Gracias por escucharme. A ver quién toma la palabra. Quería decir una cosa, Sí. que quiero retomar esto que decía Claudia hoy, que esto es un camino de ida, como se suele decir, sin retorno. Y me parece súper importante rescatar esto, que hace unos años ni siquiera era una figura legal matar a una mujer, era un agravante, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque era un crimen de una persona agravado por el vínculo. Y hasta ahí llegaba. Hoy tenemos el femicidio como figura legal, y nada, me parece que es parte de lo que hemos transitado, y está buenísimo que eso sea. Sí, mi enojo viene porque tenemos el femicidio como una estructura legal y se matan más mujeres que nunca y tenés todos los tipos vivitos y coleando en la calle. Entonces digo, sí, sí, bueno, está, por eso es lo que se pide la reforma judicial, ¿no? Que haya como una cuestión estructural de fondo, que es lo que hay que lograr cambiar. Pero bueno, sí. Y entiendo sí, que desde el discurso... más que estructural, chicas, yo diría cotidiana, porque la medida en que la metes a la estructura se pierde. Entonces, en la lucha cotidiana deberíamos llegar a los ámbitos de la justicia donde se condene en grado de igualdad. Porque tenemos, tenemos todas las leyes, sí, bueno, pero ¿qué nos pasa? Sí. Tenemos, dice Claudia, la ley, ese sí es fenómeno, hay más abusos que nunca, hay más depredación de niños que nunca, y todo lo que no sabemos. ¿Y qué hago con la ESI? Se queda en la escuela, no me toquen la cola. Y es decir, está fantástico que surgió, pero viene desde el 2006 la ESI, y estamos en el 2021 y no cambió, se agravó. Entonces decir, bueno, yo hago un análisis mínimo entre la figura legal y la realidad concreta y digo, está fallando. Entonces, si yo no tolero que un niño se identifique como niña, o no tolero que dos chicos se estén besando, o no tolero tantas cosas, ¿puedo después ir a dar a la escuela la ESI o trabajar con la ESI? Porque la ESI no se da en la escuela, lo que se tiene que atravesar es la práctica. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Por eso digo yo que no sirvió. Abrió la puerta en su momento, pero nos quedamos con la puerta abierta y aplaudimos de afuera. Porque debería al menos al mínimo haber cambiado para que las leyes cambien. ¿Qué pasa con un abusador? Anda en la calle libre hasta que la justicia diga que tiene que ir a declarar por sí. ¿Cuántas violan tanto? ¿Cuántos maltratan? Es decir, ese es mi enojo, chicas. Ese es mi enojo. Entonces, si nosotros tenemos que seguir llevando este enojo, vamos a enojarnos todas y hacer quilombo en otros lugares. Claro. Porque el documento... A mí me pasaba... Sí, escucho. El pensar todas estas situaciones y llevarla a la comparación de cómo se encuentra el país actualmente con respecto a lo atrasado que siento que se está con respecto a la Argentina de hoy y al movimiento feminista y
incluso las propuestas de ESI, ¿no? Que es cierto que, por ejemplo, no sé, acá se abordan de una manera distinta, y creo que ahí se podría como que esperar hacer una autocrítica como formadores o como docentes de formación y después como formadores, para saber bien cómo abordar estos temas, esto es cierto, ¿no? Justo me pasó que se me ocurría una charla que tuvimos en una clase donde decían, bueno, cuestiones tan simples como preguntar, por ejemplo, con qué pronombre uno se identifica, o respetar las libertades o no asumir las sexualidades o lo que sea de otras personas, desde por sí respetar también los cuerpos de los demás. Y estas son cuestiones que nos tienen que hacer a nosotros como docentes, creo yo, ese recuestionar y a ver cómo me posiciono yo para poder después encararlo y poder ser el ejemplo. Y después, con respecto a Perú, a mí me pasa mucho que primero que el movimiento feminista está como muy atrasado, o sea, es como un movimiento que si bien acá empezó a surgir hace, no sé, el 2015 recién en Perú se empezó a visibilizar como tal hace unos 2 o 3 años atrás. Y todo el proceso que eso conlleva, o por ejemplo la propuesta de presentar educación sexual integral dentro de las clases o dentro de las escuelas, resultó ser tuvo una respuesta completamente negativa, que no es similar a cuando surgió acá en Argentina. Pero en Perú está tan arraigada el permitir, el decir, bueno, sí, estos los crímenes pasionales o ese tipo de cosas, que no sé, no. Como que me frustra un poco porque soy yo como agente que es parte de ese país, pero también ser parte de acá y encontrarme con realidades distintas que van como en retroceso, o sea, Perú versus Argentina. Y también como que me posiciono en qué puedo hacer yo al respecto yendo para Perú y siendo nada. Cuando le comentaba, por ejemplo, esto a mi mamá, o cuando a veces me pasaba que veía situaciones de violencia en las redes contra familiares o de, no sé, parejas de familiares míos, yo me permitía cuestionar y después venían otros que terminaban de decirme ¿por qué cuestionas? ¿O por qué reaccionas? ¿O por qué te enojas? O, por ejemplo, cuando en mi parte, o sea, como visibilizo o ayudo a visibilizar una situación de abuso, venía cualquier persona a decirme, ¿pero por qué te metes si no es tu problema? Y hay mucha gente en Perú que todavía, y supongo que acá también, ¿no? Pero bueno, hablo de Perú, que no entiende el tema de la sororidad o el acompañamiento o la defensa del otro porque supuestamente no representa tu lucha, o porque no te pasa a ti y no te atraviesa supuestamente. Y estos cuestionamientos han venido por parte de familia, amigos, gente externa, gente que yo no conocía y que se dio los permisos de decirme cómo tenía que hacer las cosas cuando ni siquiera se habían pedido. Entonces, como que hay esta falta del respeto hacia el otro es algo constante y es algo que se espera cambiar, o por lo menos que yo espero cambiar, y que siento que el movimiento feminista en Perú va avanzando de a pocos, haciendo ese tipo de cuestionamientos que hacen ruido. Y esperemos que sigan haciendo y hagan más que eso. Bien, creo que en consonancia con lo que decías, Neilú, una de las grandes batallas que se ha ganado con este movimiento de Luna Menos, y hablar del estandarte del aborto, la ley del aborto que estamos estrenando, estamos viendo la implementación, pero ya está, es una realidad. Justamente es esto de entender que lo que pasa puertas adentro ya no es más propiedad privada. ¿Sí? Esto de la sororidad que vos nombrabas, esto de, bueno, tocan a una y nos tocan a todas, porque somos mujeres, no porque no te conozco. Entender que en las marchas, entender que en la lucha, bueno, hoy se extraña, no sé ustedes, pero yo extraño bastante este tipo de manifestaciones donde sin conocernos nos abrazábamos al relato, a la otra, al otro, al otro, ¿sí? a la historia, al decir, acá estamos. Esto del autocuidado colectivo que encontré en esta filósofa que les compartía, esto de salir de la convención y bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Viste? Y bueno, algo habrán hecho tan argentino, tan transversalmente argentino, que por tanto tiempo fue como un fantasma y aún hoy es como que está atrás de la cortina, ¿no? Creo que es una de las grandes batallas, esto de entender que
como decía Amelia, el cuerpo es nuestro, esto del dolor ajeno, de empatizar, de sensibilizarnos, no solamente con la causa, sino porque somos mujeres, ¿sí? No porque somos diferentes, ¿sí? En nuestra esencia, en nuestro sentir, y ni hablar en las causas, ¿sí? El demostrarnos que juntas, ¿sí? Por más que no nos conozcamos, estamos, esto de por ahí que también nombraba en el texto, de bueno, ver a alguien que está en una situación rara, y bueno, no te conozco, pero aceitar estos engranajes del estar, del permanecer, de esa lucecita intermitente que uno sabe que por más que no nos conozcamos, estamos armando líneas, ¿sí? Estamos queriendo hacer girar un engranaje que por años se estuvo oxidando y alentando a que eso se oxide, ¿sí? Al alejarnos, al despersonalizarnos, al banalizar nuestro cuerpo, nuestra femineidad como sensibles o como maternales o como cuidadoras, ¿sí? Alejándonos de esta propiedad de la autodefensa, no solamente el no me toques porque el cuerpo es mío, no me toques porque no quiero que me toques, ¿sí? No soy posesión de nada, ni de nadie, ni de una situación. Esto de ser educadores realmente es una gran responsabilidad, ni hablar cuando uno va al aula, cuando habita el aula. Yo por ahí en el grupo de mis compañeras creo que lo compartí, yo aprendí mucho de esta realidad que me acontecía en el aula, esto del lenguaje inclusivo que todavía era como, ay, habla bien, ¿no? A ver, no hablo bien ni mal, hablo y tengo a mis estudiantes con una efervescencia que me atraviesa, que no puedo dar mi clase e irme indiferente, ¿sí? Porque hay un otro, porque hay un otro, porque hay seres humanos que se acercan a mí y me dijeron, profe, a partir de ahora me podés llamar tal, y que es como, no me lo enseñaron en mi formación docente, es el aula, es el empatizar, es el humanizarnos, el entender que hay un otro diferente a mí que me interpela, ¿no? Pero realmente, que lo siento visceralmente, que no es un discurso, que no está en los libros, que se hace saliendo de los libros, de la biblioteca, de la casa y de los privilegios, como decían mis compañeras, ¿sí? Dejarnos atravesar por la realidad e ir haciendo en el momento, no hay recetas, ¿no? Pero yo creo que esto, el encuentro, el estar, el abrazarnos de esta nueva manera, no es menor, no es poco, aunque uno piense que es una charla entre conocidas o una charla que puede trascender, no es poco. Estamos acá y vamos a seguir adelante. Sí, así es. Yo hace unos meses atrás viví una situación en la que se pudo confirmar esto de no te conozco y no tengo ni idea bien de quién eres, pero estoy para apoyarte y ayudarte. Y esta vez, si bien yo siempre había tomado el rol de yo te ayudo, esta vez me pasó a mí que yo fui ayudada por unas otras que nada, se acercaron y acompañaron en situaciones en las que tipo, yo no podía y creo que me hizo sentir orgullosa bastante de todo ese proceso, porque tipo, antes se decía, o por lo menos siempre escuchaba, que una estaba enfrentada con la otra, y ahora ya no es ese enfrentamiento, no hay esa de ese poner distancia o ese recelo, sino es un, no te conozco pero te ayudo, y ese cambio para mí significó un montón, porque fue mucho más fácil sobrellevar la situación también. Entonces, sí, yo veo un progreso enorme y realmente espero y busco que ese progreso también suceda pronto en Perú, ¿no? Y que las compañeras que están allá luchando y las compañeras que están ahí intentando ser sororas, intentando enfrentar esa realidad, puedan llevarlo a cabo y puedan seguir apoyando y puedan seguir creciendo y puedan seguir consiguiendo cosas. Cuando acá en Argentina se aprobó lo de la ley del aborto, en Perú se empezó a discutir, a debatir. Entonces era como tal vez la mayor parte del país dijo no, porque van a decir eso y están en contra de no sé qué la vida y bla, bla, bla. Pero hubo una discusión, un debate, y ya debatirlo es bastante, porque antes se ocultaba.
Entonces, sí, o sea, los progresos van sucediendo, felizmente. Yo quería agregar un par de cosas ahí, porque me pasó un montón. Cuando leyeron el poema y en la cuestión de la autodefensa, para haber escrito eso, tenés que o tener una gran imaginación y juntar un montón de experiencias, o tenés que haber andado mucho en la calle. Y a mí por lo menos personalmente me pasa que trabajo desde muy chica, entonces yo sabía que tenía que salir con cierta capa de escudo afuera, y que toda decisión que tome iba a ser importante. El mundo probablemente me iba a querer comer. Y esto lo digo desde que sí comprendo en qué categorías una puede estar anclada, ¿no? Pero si hablo de categorías es como que se borra toda la subjetividad, lo que decía antes. Una es clase media baja y va a estar expuesta a ciertas cosas. Entonces, entiendo de corazón cuando desde Perú, y me molesta, hay, bueno, dos opciones de, y acá me meto un poco con la política, de candidatos, ¿no? Está la rama de Fujimori que quiere todo de nuevo y volver a llevar esa ala rancia, y después está Castillo, ¿no? Neilú me va a poder corregir. Y Castillo parece esa opción viable, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque el tipo hace poco dijo que los femicidios son efecto de la pobreza. O sea, por presión social, los tipos se ponen nerviosos y nos pueden tratar mal, ¿viste? Entonces, acá me conecto con Amelia. Yo tengo una cuestión de que he puesto tanto el cuerpo que ya me duele el cuerpo mucho, porque literalmente lo he puesto. Y a veces porque me alegro que me duela, porque me hice cargo de las cosas que sentía, porque me llevaba a situaciones y en esto la filosofía me está ayudando un montón a poder desarmar. Entonces yo quiero estar acá para llevarme insumos al aula, de cosas que practiqué desde la calle y que me pone contenta que coincidan. ¿Y cómo puedo explicar esto que digo de la calle y demás? Cuando se hablaba de que está muy bueno esto de la cuestión de los niños, de traer filosofía con niños, y yo practico autodefensa, ¿sí? Fue una herramienta que me la inventé, y dije, bueno, nadie me va a enseñar esto. ¿Qué es la autodefensa? Tendría que ser una sola cosa, tendría que leer ese manual, me lo tendría que quedar, es un poquito estéril esto, no me está funcionando. Bueno, ¿cómo la practico? Bueno, realmente estoy viendo a esa pareja mientras paso en bicicleta y no me gusta cómo le está hablando. Voy a parar. Y estoy segura de que me puedo llevar una muy mala respuesta por parte de los dos. Y me ha pasado. Pero a lo largo del tiempo también ha pasado que las personas responden diferentes. Lo que antes era, ¿viste? No, andate. Este problema es nuestro. Solo nuestro, propiedad privada. Entonces no te metas. ¿Y vos por qué te metes en lo mío? ¿Pero quién sos? Y yo me iba a cargar un nuevo dolor. Pero no es mío, es colectivo. Eso es lo que tengo que entender. Y otras veces me ha pasado parar y también buscar respuestas, ¿no? Que yo quiero herramientas para no parecer una persona agresiva que persigue un otro, porque eso es muy importante, lo señalaba Amelia. Cuidado con el punitivismo dentro del feminismo. Cuidado con eso, porque destruimos gente. No estoy hablando exactamente de hombres heterosexuales, lo hablo, por ejemplo, de experiencias que he visto en grupos. Ahora les cuento un poco de esto de autodefensa con niños y se va a conectar. Estábamos en un grupo muy grande, muy lindo, funcionamos muy bien, yo estaba junto con otra compañera a cargo de los bloques de autodefensa, entonces les chiques, porque una colonia de música, entonces aprendían a armar su banda y un montón de cuestiones así para poder difundir y compartir, escribir letras, componer. Y estábamos abocados en ese momento en qué pasa con las niñeces trans y si podíamos hacer un acompañamiento, las estábamos convocando. Surgió que uno de los compañeros, siendo trans, recibió un escrache y bueno, en paralelo una compañera nuestra estaba encarando un proceso enorme judicial en contra de un músico que es bastante conocido, entonces ya estaba en toda esa cuestión, en cómo poder clavar un precedente de meter preso a un tipo así, que había abusado sistemáticamente de un montón de gente más de la que estaba dentro del juicio. Y se produjeron un montón de cuestiones que terminaron en que nuestro compañero fue expulsado, y que quizás no se dio a entender que, bueno, que él tenía denuncias por violencia previa, todo una cuestión, ¿no? Yo vi cómo esa persona se fue apagando, deprimiéndose, sintiéndose cada vez peor, teniendo ataque de pánico, porque fue a buscar un cobijo donde recibió otra cacería de brujas.
Entonces tengamos cuidado con esas reacciones adversas, porque si éramos las brujas que quisieron quemar y las nietas de las brujas, ¿qué hacemos corriendo con la antorcha en la mano? Por favor, cuidado cuando nos convocan en la masividad a hacer algo sin pensar, y le metemos toda nuestra carga de dolor y vamos directo ahí, porque estamos replicando violencia y rompiendo vidas. Entonces, yo recreo que este día para mí va a ser fundamental para tanto mi propio proceso como mi proceso de formación pedagógica, porque me encuentro con personas que me están dando un montón de insumos. Ahora no está Daisy, y yo de Daisy quería decirle que es súper importante lo que hace desde casa, que bueno, que acompañe al padre sin rechazar esa relación y lo vaya educando desde la emocionalidad. Y en ese sentido, yo creo mucho en la afectividad y en la práctica de lo recíproco. Estamos todos acá, más allá de las categorías que nos atraviesen, social, racialmente, siendo otra cosa un poco mayor. Latinoamericanista en un sentido de que, bueno, Neilú nos convoca a pensar eso. Gracias por todas las luchas. Pero sin Neilú tampoco es lo mismo. Entonces yo creo que por más que no estés físicamente en Perú charlando con tus pares, lo vas a atravesar a través de la virtualidad, te va a llevar toda esta afectividad, esta reciprocidad que creo que se siente, porque yo me siento contenida, sí, lo quiero decir, me siento en un espacio de confortabilidad, donde puedo hablar, no estoy ni pensando lo que voy a decir, y siento que está siendo bien recibido. Y eso es un montón, es un montón. Entonces, bueno, para cerrar un poco lo que es autodefensa, yo creo en esto de enseñar a detectar situaciones, pero desde el sentir también, porque yo me conecto, no hace falta, a veces solo estudiamos los gestos y ya sabemos qué pasa con el otro. ¿Y cómo lo puedo resolver sin replicar violencia? Que yo practique autodefensa no quiere decir que te tengo que enseñar a pegar puños y patadas, a hacer derribos para que sea solo esa respuesta. Porque a veces la mejor resolución de conflictos ni siquiera dejar que se arme una pelea. Entonces, todo esto existe, todo esto pasa, todo esto se complementa si uno tiene pares con estas experiencias, estos recorridos. Realmente, yo no iba a hablar de esto hoy hasta que Ailén sacó el poema, porque dije, ¿cuántas veces quise escribir esto que me pase, que me duele? Bueno, ahí está, existe, me suma, me sirve, lo traigo a colación. Está bueno enseñar autodefensa, pero que no quede en la parte física, porque no tiene sentido, ¿sí? Si no soy una mera ejecutora de golpes, aprendí técnicas, pero ¿y si mejor aprendo la reciprocidad y la afectividad? Porque les digo, habíamos armado un bloque de talleres donde el primer grupo por las características fue físico, lúdico y qué sé yo. En el segundo se terminó todo, y ese grupo quería hablar de las cosas que veía. Y ver nenas de 6 años diciendo, yo voy al skatepark, y hay uno de 23 que le habla a las de 14 y no me gusta. Ahí mismo estaba la hermana un poco más grande, coincidían en el grupo, y ¿cuál es tal? Sí, tal. Ay, tenés razón, a mí tampoco me gusta. Y bueno, ¿y ustedes qué creen de esto? ¿Por qué? ¿Por qué les hace ruido? Bla, 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 bla. Y empezamos a sacar cosas, y ellas mismas resolvieron que autocuidado va a ser el día que vayan al skatepark, esas pibas engancharla con su grupo, patinar juntas, charlarlo, la más grande va a cuidar a las otras. No son situaciones ideales, esto pasa, uno lo aplica en la vida. El día de mañana, a mí me pasó hace poco, o le presto mucha atención en la calle a las cosas que pasan, y por eso a veces llego tarde a lugares, porque intento no engancharme y tener autocuidado. Pero bueno, gracias por todo esto, y me dejan pensando un montón, y me va a servir y generar más. Listo. ¿Quién toma la palabra, chicas? Tenemos 15 minutos más. Yo quería decir algo breve, que me quedé pensando en todo lo que dijeron, la verdad que es súper enriquecedor. Algo que me parece por ahí que tiene que ver, hoy estuve participando de un congreso internacional sobre educación ambiental, porque hoy es 5 de junio y es el Día Mundial del Ambiente, organizado por CETERA. Desde ayer y hoy siguieron los paneles, y algo que surgió es esta relación entre el feminismo, el cuerpo como territorio y la soberanía alimentaria, y me parece que tiene también que ver con por ahí pensar otras formas de relacionarnos, otras formas de vincularnos con la naturaleza, que no sea
ni desde el extractivismo, ni desde la violencia, ni desde la ocupación, ni de la conquista, sino más bien desde una reciprocidad y de una armonía tanto con el ambiente como con otros. Y creo que por ahí es una deuda que tenemos como país, quizás, esta idea de pensar formas de vivir y de producir que sean feministas, en el sentido de pensarlo de manera colectiva, ¿no? Y que todos ganemos, y que no haya competencia, como decían recién, que se solía hablar de que las mujeres no podían ser amigas porque eran competidoras antes que nada, y digo, pensar otras lógicas que no sean las mercantiles neoliberales que venimos también sufriendo, y que creo que también en algún punto tiene que ver con pensar el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo. Son todavía heridas que llevamos adelante, creo, y que tienen que ver en algún punto con el femicidio. Si hay una mujer que es aislada por su situación de violencia, desvinculada de lo colectivo, yo creo que la apuesta a lo colectivo es algo que el feminismo me enseñó. Así que agradecidísima por estar acá. Y otra cosa que quería decir en relación a esto del ambiente y que tenía que ver con la lucha de las mujeres y poner el cuerpo, ayer, no, creo que fue el 3 de junio, justo el día de Ni Una Menos, apresaron a una activista en Mendoza llamada Nora Moyano, que es parte de la Asamblea de las Heras. No sé si se acuerdan que el año pasado creo que fue que en Mendoza se luchaba por el agua para que no existan emprendimientos mineros y contaminen todo, y bueno, una de las mujeres fue apresada, tiene 70 años, por ahí no sé si creo que tiene que ver con esto de las mujeres, el cuerpo, la lucha, y cómo se resiste a eso. Y por otra parte, recalcar que hay un varón trans desaparecido desde marzo, que se llama Tehuel, que todavía lo buscamos, que hay rastrillajes, que el principal sospechoso, que fue una persona que le ofreció trabajo, está detenido y no quiere declarar, así que también visibilizar eso, que no estamos todes, y que Ni Una Menos también tiene que ser ni un varón trans, ni una mujer trans, ni una travesti. Exacto. Menos. Sí, sí. Gracias, Julieta. Bien. A ver. ¿Quién toma la palabra, chicas? Que vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando esta idea, invitándonos todas a seguir pensando y a seguir trabajando por llevar la palabra a los diversos lugares, no importa cómo, no importa con quién, sino militar en todos los lugares que nos sea posible. Entonces, cada una de ustedes, cada uno de nosotras, seguramente después de terminar, no por la relevancia del encuentro, sino por lo que hemos pensado juntas, se lleva algo, ¿sí? Y todo lo que me conocen sabe que mi lema es sembrar. Entonces, la tarea de sembrar es inclaudicable, porque vamos generando en otros pequeñas preguntas, pequeños interrogantes. Es más, todo lo que aparece como pequeño seguramente hará grandes transformaciones. Y bueno, estamos pensando juntos, juntas, hay muchísimo que hacer, pero creo que en la medida en que sigamos interrogándonos y haciendo cosas, por ahí ya les decía hoy, la idea es generar alternativas y cuidar de los otros seres. Y creo que el cuidado es fundamental, no solo el cuidado del espíritu, sino también el cuidado del cuerpo. Y estoy hablando de un espíritu secular porque todo el que me conoce sabe que yo no adhiero a ningún dogma religioso. Este de espíritu secular y otra cuestión de respetar la alteridad, porque el ser humano es misterio, chicos. No hay seres humanos determinados y la incompletud que nos habita
tiene que darnos lugar a pensar que no hay clasificaciones posibles y que en la medida en que el otro está haciendo, nosotros también. Y erradicar la lógica de los signos, de las definiciones y de las tautologías de ser, el ser es y el no ser no es. Y abrirnos a las posibilidades de vínculos, cualquiera que estos sean, porque no hay vínculos permitidos ni vínculos prohibidos. Los vínculos son construcciones interhumanas que nos permiten habitar juntos y habitarnos con otros. Yo siempre hablo de el cuerpo como territorio habitado y creo que nos falta un gran trayecto hacia nuestro propio sí mismo para pensarnos cambiantes, en duda, llenos de interrogantes, llenos de defectos, pero también llenos de virtudes y llenos de ansias, hoy estaba con la palabra de hambre de contacto, hambre de otros, es decir, la necesidad perentoria de sentir la piel de otra persona en el abrazo, en el contacto, en la mirada. Y es decir, porque el otro sí o sí me complementa. Y no estoy hablando de una construcción amorosa, estoy hablando del hecho en sí. Y decir, y cuando nos ponemos a hablar en el campo de las prácticas sexuales existentes que están siendo tan vapuleadas por el hecho de decir qué sos, qué no sos, y que estamos acribillando a los jóvenes buscando definiciones, ¿qué sos? ¿Sos trans, sos bi, sos? Es decir, les estamos enseñando que no tienen opciones. Entonces, el viejo modismo norteamericano de salir del closet, yo le pondría una dinamita de cartucho y lo haría saltar por los aires para que nuestros jóvenes no se sientan con la necesidad de tener que declarar qué sexualidad practican, como si de eso dependiera el fin de la historia. Entonces vemos un joven, ¿tendrá novia? ¿Será trans? ¿Será bi? ¿Será? Es decir, no debemos pensar así, obviamente lo estamos haciendo. El tema es, ¿qué le damos a los jóvenes, nosotros que estamos en este camino de la enseñanza, las chicas que son muy jóvenes, ustedes que son muy jóvenes? ¿Qué nos debemos con esto de las juventudes? Ustedes saben que mi preocupación última son las juventudes y las infancias. ¿Qué le debemos cuando estamos pidiendo definiciones o posicionamientos? Como si no tuvieran la libertad de ser un día cada cosa. Entonces, es un camino muy arduo, que es un camino problemático, pero bueno, estamos en eso. Hasta aquí llegué yo, se me pasó el enojo y ahora me da el otro enojo también. Disculpen, pero el enojo viene porque estoy leyendo unas cuestiones que me atraviesan y no las puedo obviar. Entonces, la mutilación de los cuerpos en función de la apropiación de una identidad, porque un hombre que quiere ser trans se tiene que operar. ¿Por qué una mujer que quiere ser hombre tiene que operarse o tiene que transformarse? ¿Por qué no puedo ser yo? Autodefinirme como hombre y seguir así. Es decir, son todas cuestiones sociales que las tenemos tan naturalizadas que no las miramos. No las miramos, chicas. Yo, con la edad que tengo, veo que no las miramos y que lo de la violencia no es nuevo. Pero antes, cuando apareció Freud, decayó Sade. El Marqués de Sade, el sadismo decayó. Bueno, ahora desapareció Freud y reapareció el Marqués de Sade. Entonces, estamos metidos en ese brete y no hay psicología que dé respuesta, y la psicología se ha convertido en una máquina de dar razones psicológicas por las cuales este sadismo está siendo aceptado como transformaciones del psiquismo a partir de las crisis existentes. Entonces, a mí no me cierra, me hace ruido, me pone loca. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacemos para pensarlo juntas? Es un gran tema. Al tener tantos años como los que tengo yo, he podido seguir los procesos, ¿sí? Es decir, yo he visto las juventudes de mi época, veo las juventudes de mis hijos, las juventudes de mis nietos y las infancias contemporáneas, y creo que les estamos endilgando esto de que a nosotros nos molesta, se los estamos endilgando a ellos.
quién sos, a dónde vas, qué decís, cómo te vestís, cómo te mirás, no me da bolilla, no me presta atención, no me responde. Entonces estamos así, tratando de encajarnos en algún lugar. ¿Por qué? Estamos repitiendo esas conductas que se daban en mi época hace 40 años. Entonces, sí, parece que hemos cambiado. Algunas cosas sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me enojo con la ESI, me enojo con la manipulación de la ESI. Porque lo que la ESI nos enseña ahora, nos enseñaba la vecina, nos enseñaba la tía, algún familiar más canchero, algún hermano mayor, alguna hermana mayor. Pero ¿qué pasó? Se delega todo en la ley y en la responsabilidad. Podemos pensar que el morbo de cada ser está puesto en la superficie de manera tal en que no podemos obviar esa aparición. Yo me pregunto, porque en la medida en que vemos los cuerpos destrozados y no nos pasa nada, y las redes lo muestran, porque las redes tienen un mapeo mucho mejor de nuestras sensaciones y emociones que las que tenemos nosotros. Nos están leyendo, nos están interpretando y nos están dando de comer lo que las redes quieren. Entonces, sí, hay que hacer un análisis crítico profundo con respecto a qué. Pero bueno, yo las invito a pensar como hacemos siempre, y hay muchísimo para hablar, y ahí se nos incorporó la colega Lorena Marcos, otra de nuestras filósofas. Lorena vive en el campo, entonces en el campo donde vive Lorena no pasa nada. ¿No, Lore? A ver si me... Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Pasan cosas también, sí. Está muy arraigada la concepción tradicional machista. Y sí. Viste que estaba diciendo yo, ¿no? Te escucho. Más tarde. Disculpen que entré un poquito más tarde y me perdí el principio del desarrollo. No, mirá, empezamos a las 2:30 y estábamos tratando de ir cerrando, te queremos escuchar, hemos hablado mucho de todo, tenemos una invitada, 2 invitadas, 3 invitadas, y nosotras. Así que, si querés aportar algo, estamos hablando del Ni Una Menos, y sale la realidad, y salen las experiencias, y sale todo lo que nos atraviesa. No, la verdad que estuve muy complicada y no me quería, aunque sea, perder las conclusiones o lo que estuviesen desarrollando. Quería escucharlas, verlas, ver un poco de tu énfasis y de tu lucha, a ver qué ibas a decirnos. Y entonces, por eso, cuando pude, ingresé. Está bien. Bueno, yo dejo, hacemos un pequeño paneíto para que comenten las chicas la conclusión. Tenemos 15 minutos, así que bueno, hacemos un paneíto, una conclusión de lo que hemos hablado, y de pasada le damos después el cierre a la compañera Lorena, y tengo a la señorita Macarena Violante, que ha estado muy calladita, y también la queremos escuchar. Dale, Maca. Sí, vos, Amelia, me conocés en las clases, me charlo todo, ¿no? No me puedes creer que haya estado tan callada. No, la verdad que estaba callada porque me pareció, o sea, me encantó todas las exposiciones y me llevo un montón de estas cosas y comparto muchísimas de las cosas de lo cuales estaban diciendo. Por momentos se me hacía la piel de gallina, o me emocionaba, o llegaba al punto de decir estoy a punto de lagrimear, y eso creo que es lo que hablaban, ¿no? No me acuerdo quién es el nombre, pero de que es como transitar este feminismo desde la entraña, ¿no? Y desde el lugar claramente de cada una nos toca o nos acontece en el día a día. O sea, a mí me pasa... bueno, trabajo en una dirección de empleo y trabajo con toda la gente que atraviesa, y cada persona que viene y solicita empleo claramente viene con un montón de demandas y viene con un montón de preocupaciones, y quizás viene por empleo, pero dentro de lo que es empleo surgen un montón de abordajes desde lo formativo, ocupacional, alimenticio, violencia, y particularmente trabajo con programas de empleo de nación, y bueno,
con toda población totalmente vulnerable, minoritaria, y creo que es esto, es como desde el lugar que nos toca, desde el lugar que nos acontece en lo espontáneo, y eso trasladándolo también en el aula, de ver, quizás, bueno, yo no estoy egresada, me ha tocado ir al aula a dar charlas, pero me ha pasado también situaciones así de que, bueno, es simplemente en ese momento a tratar de contener hasta inclusive con una mirada, ¿no? Y ver cómo y qué se produce el encuentro y de qué manera uno, más allá del contexto académico que pueda llegar a tener, porque claramente el conocimiento es poder y puede tener mayor cantidad de herramientas para poder abordar eso, siento que es una cuestión de calidad humana, ¿no? De mantener la palabra, o de esto, de verdad que celebro muchísimo estas cuestiones porque quizás llegás a contactar o conocer un montón de otras gentes que también están la misma que vos y que se tejen un montón de lazos y de uniones y decís, bueno, si te acontece algo, bueno, yo te puedo ayudar, te puedo guiar, te puedo orientar, te puedo acompañar. Entonces esto es como que decís, bueno, es una lucha que va creciendo. Cerraste el micrófono, Maca. ¿Se escuchaba? Ahora sí. Ah, perdón, porque estoy desde el celular y me estaban llamando. Que los cambios son totalmente, no suceden de un momento al otro, la historia. Se volvió a... Ahí está, abrilo. ¿Se cortó? Sí, vos sale como que tenés el micrófono cerrado, ahora no. Claro, porque perdón, estoy desde el celular y me estoy recibiendo una llamada, entonces al recibir la llamada se me corta el Zoom. Ah, claro, claro. No sé qué en parte quede, pero bueno, para cerrar eso, nada, muy agradecida y muchísimas gracias por invitarme y por darme la palabra también. Por favor. Nosotros si no hablamos, morimos. Si no hablamos, morimos. Muy bien. Si alguien quiere tomar la palabra. Sí, un panelito rápido, así todas. Sí, escucho. Bueno, yo quería también agradecer la invitación, pero también quería como celebrar un poco, que no sé si han visto, hay una chica que está ahí que se llama Helen Brast, que es mi mejor amiga de Perú, y esta invitación fue extendida para ella en realidad porque, nada, y siento que es un logro el poder encontrarnos en estas plataformas donde nosotras, o sea, donde creo que por lo menos por ahora se permite explicar, exponer y comentar las cosas que nos vienen atravesando, y este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente agradecer la invitación, agradecer también a Helen por estar dentro de la llamada y escuchar y todo esto, y a todas por dar este espacio, por comentar sus ideas y por también las respuestas que a mí me sorprendió cuando dijeron la ilustración mía. Como digo, siento que es algo que para mí está bastante ligado a esto. Me encanta saber que ha creado un impacto o que ha sido un tema de promover un debate o de una charla o lo que sea. Y nada, estoy bastante como que orgullosa y también agradecerlas a todas, ¿no? por este espacio. Así que bueno. No te vas a librar de nosotras, Neilú, porque para las jornadas de octubre vas a estar con tus tres, con la tríada esta que hiciste con las imágenes, y va porque tenemos un eje del grupo de investigación que tiene que ver con la perspectiva de género, así que si te animás a escribir algo, simplemente es poner tus imágenes y darte lugar a que te expreses, y sí, tenés que invitar a todas las colegas, compañeras, a todos los que quieran, porque hay que unir fuerzas. Entonces, sí, gracias por estar, gracias. Gracias, y sí, abierta a cualquier invitación que quieran hacer, me encanta siempre encontrar momentos para poder seguir debatiendo y criticando y construyendo, así que nada, cuando quieran. Hermosa María, te escuchamos. Bueno, pues yo muy agradecida con todas ustedes, me da mucho gusto ver a Lorena, ya tenía rato que no la veía.
Gracias, Neilú Valencia, por tu ilustración. Yo la tengo por ahí en un estado de WhatsApp. Me encantó mucho, incluso la tengo como foto de perfil allí María, ¿cuánto hace que mismo. no te veía? Sí, acá estamos. Y la otra, no veo a Sibila Andregnete, que estaba hace un momento. Quiero comentar algo. Espero no haber sido chocante con mi comentario introductorio cuando estábamos. No, nosotros estamos acostumbrados a expresar, no hay problema. Se le debe haber cortado a Sibila porque estaba con el teléfono y suele tener dificultades con la línea. Sí, no sé, también tenía un textito que quería compartir, pero ya no hay tiempo. No, está bien, luego me parece como que estaba entrando yo, bueno, me ha gustado mucho esto de las chicas jóvenes, que ellas no se sienten compitiendo. Eso es bien rescatable, porque ellas están poniendo el cuerpo, y este himno que tienen me súper encanta, porque dicen, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y las feministas viejas siempre, por ejemplo, yo no sé si estoy en lo correcto, pero desde Simone de Beauvoir, que ella decía, la mujer, y estas no, estas dicen nuestras compas, nuestras sororas, nuestras morras, que dicen acá en México, nuestras iguales, y poniendo ellas el cuerpo por esta lucha, ¿verdad? Esto se me hace bien bonito, como decimos acá, porque de veras que ellas han entendido, bueno, no ustedes, pero estas otras chicas manifestantes, ellas a lo mejor no tienen la educación que ustedes como jóvenes han tenido, la formación. Ellas simplemente han dicho, como decía alguien por ahí, somos las nietas de aquellas que ya no están, pero que a nosotras no nos vas a lastimar. Y esto me encanta, porque algunas de ellas han expresado esa voz diciendo que me parece más que atrevido, interesante. Ojalá que por ahí algo se vea, que el feminicida tiene que caer. O sea, ellas ya no están, la mujer, ay, vamos haciendo éticas, vamos haciendo acuerdos. No, ellas lo tienen claro. Yo rompo todo, yo pinto todo, yo destruyo, yo incendio, yo no me voy a dejar. Y eso me encanta de las jóvenes, porque ellas han comprendido los hechos, la práctica que hay que llevar a cabo, no ya teorías así bonitas, o no. Entonces, al principio yo comentaba algo así o de otra cosa, y siento que a lo mejor fui un poquito chocante, pero como que me gana la emoción por querer decir todo al mismo tiempo. Pero bueno, nada más así para cerrar, agradezco mucho, Amelia, esta oportunidad que me das de estar con ustedes. Lorena, de volverte a ver, Neilur, agradecerte, sí, y de agradecerte por tu ilustración. Que quiero seguir con vos hablando. Bueno, sí. Y a todas, alegría, de veras. qué alegría, un ratito. Gracias, sí, pues a todas, las admiro muchísimo, a todas. Ojalá acá tuviéramos, y si los hay estos espacios, no estoy incluida y ustedes me incluyen, y a mí me da muchísimo gusto. Nadie es profeta en su tierra. Acá hay mucha competencia entre las mujeres, ¿eh? No hemos alcanzado ese estado de sororidad, porque el hecho de competir tiene que ver con una lucha por estar encima de, no igual a. Entonces, por ahí todavía nos falta. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias. Espero volver a estar con ustedes. Pronto. Eva. Bueno, yo agradecer, insistir que bueno, para mí todo lo que hacemos es una siembra para las niñas y los niños que vienen detrás de nosotros, y creo que ahí tenemos que poner el empeño y el esfuerzo para facilitarles la tarea. Digo esto, allanarles el camino realmente. Muy bien. Loli, la despedida.
Yo ya hablé un montón, perdón. Me dijiste a mí. Cerramos, Lolita, Bueno, cerramos. no, yo darle las gracias a todas, la verdad que fue re lindo, muy interesante y me lo quedo para mí, pero para compartirlo también. Así que agradecerles a todas por los recorridos, por lo compartido, por lo dicho y por lo no dicho también y lo que se puede llegar a compartir más adelante. Estará Así en que YouTube, gracias por todo. estará en YouTube mañana, pasado, a más tardar está en YouTube, así que lo pueden bajar, criticarnos, Bueno, autocriticarnos. Bien, gracias corazón. Vamos, Juli. gracias a ustedes. Yo gracias, porque la verdad que este año para mí fue terrible no volver a marchar por otro año y este encuentro para mí fue hermoso. Gracias. Bien. La niña de visita, veo Ligia, pero no me acuerdo tu nombre. Hola, buenas tardes. Sí, gracias por la invitación. Hoy lo subió, hace una semana lo había subido la profesora Patricia Weisskopf, que no está ella hoy presente porque se cortó la luz y no pudo estar, pero ella siempre está en las campañas. Soy del ISFD número 54 de Florencio Varela. Un gusto, che, un gusto. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, voy a participar de varias. Bueno, ya tendrán noticias nuestras. Dale, un gusto. ¿La Maca? Agradecer. No sé si pude cerrar la idea, no sé qué se llegó a escuchar en todo esto de la conectividad. También entre lo que quiero decir y entre lo que se transmite, lo que se interpreta, bueno, ya estaríamos hablando de lenguaje y comunicación, pero creo que bueno, que celebro estos encuentros, un gusto, hay muchos que no conocía y espero también poder estar y participar de otros encuentros. Por supuesto. Natita. Bueno, yo me puse a pensar cuando decía Juli, un año que no marchamos, a mí justo me agarró en Salta el Día de la Mujer, el día de la marcha del 8M, ¿no? Y me hace pensar un poquito esta situación de lo que pensamos hoy, del ni una menos y demás, ¿no es cierto?, en cuanto que todavía falta una gran toma de conciencia para que eso se pueda cambiar. O sea, son todos desafíos que se nos van presentando, que quedan para meditar, y especialmente no solamente el día del 3 de junio, si bien digo, sino también el 8 de marzo, ¿no? La verdad que estoy muy, muy emocionada esto de lo que se siente, como decía Amelia, ¿no? Me emocionó, se cayeron algunas lágrimas de todas, de escucharlas, la verdad que gracias. Bien. Ashe. También acá estamos entre lágrimas, alegría, conmoción, felicidad también de poder, como dicen las chicas, de alguna manera transmutar esto que no es una marcha, pero es un abrazo virtual, hay calor, hay humanidad, hay ganas, hay luchas, hay deconstrucciones profundas, hay militancia, así que feliz de poder compartir este espacio con ustedes, de poder pensar con ustedes, de que hayan sido bienvenidas las palabras, de que estamos acá para esto y para mucho más, para pensar juntas y seguir construyendo, ¿sí? El futuro es nuestro, chicas. Vivas nos queremos. Colega Lorena, ¿qué nos aporta? Sí, bueno, la verdad que, bueno, de nuevo digo que lamento haberme perdido todos los primeros aportes, pero ya con lo que escuché creo que se desprenden hilos para seguir dialogando un buen rato más. En principio, este año pensaba, ¿no? Ya pasaron, bueno, los 6 años de Ni Una Menos y sentí como una nostalgia de decir cómo, digamos, cuánto nos queda por seguir luchando, ¿no? No desde un pensamiento negativo, digamos, pero sí realista, de que todavía falta muchísimo y que la lucha, más allá de los días,
específicos que nosotros rememoramos y recordamos y hay que revalorizar, y que estos espacios hay que crearlos y hay que multiplicarlos, ¿no? Pero más allá de eso, la lucha sigue siendo una lucha diaria. Que se haya avanzado, por un lado, también me refleja el hecho de que el movimiento contrario también se hace muy fuerte y a veces más duro, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que implica cada vez más una actitud de lucha y de batalla. Me gustó mucho, porque también por ahí lo sentí así, lo que dijo, creo que Macarena, que dijo que a cada una nos afecta de manera diferente. Y yo también coincido con eso, ¿no? Las experiencias de cada una nos llega a esta cuestión o nos afecta y nos hace emerger, digamos, en una liberación de manera diferente. Pero esa manera diferente no puede ser en soledad, sí o sí tiene que ser con otras, ¿no? Sí o sí tiene que ser colectivo, porque si no estamos luchando en el vacío. Sí, sí. Un tema que me gustaría trabajar, si bien no me dedico quizás a las lecturas teóricas como para poder hacer más análisis, pero que me interesaría ya hace mucho, a partir de mi vivencia personal, esto que también dice María, ¿no? Que digamos, cómo lo asumen, ¿no? Y lo incorporan a la piel y al cuerpo las generaciones más jóvenes de manera diferente a nuestras generaciones. Porque tampoco, digamos, podemos negar que hay muchos lugares, muchos sitios que todavía son muy conservadores, y la lucha sigue siendo esa pelea, sigue siendo una manifestación, más de una vez, es una manifestación bastante ficticia también, porque después en el hacer cotidiano seguimos replicando las mismas posturas, ¿no? Hegemónicas, machistas, autoritarias y de dominio. Entonces la lucha va más allá de la manifestación, está buenísimo porque hay que salir a la calle a decir, pero después es en la praxis cotidiana donde vamos a demostrar también, digamos, que es justamente que lo que pensamos es lo que vamos a hacer, ¿no? Y de eso hay mucho por desentrañar todavía. Entran muchos intereses en juegos y todavía nos queda mucho, y yo creo que por eso que a las generaciones mucho más jóvenes que nosotros, ya eso lo tienen incorporado en la piel. Sí. No tendrán las herramientas teóricas, algunas y otras sí, pero tienen, digamos, pero lo tienen como en la carne. Y eso se nota, a mí me encanta eso, me encanta, y me parece que eso es lo que tendríamos que tener todos, ¿no? Entonces me quedo con esto, como que ¿no? Cada uno tiene su experiencia para contar y nos afecta de manera distinta, pero hay un trasfondo común, y es esta necesidad, ¿no? de reconocimiento y de liberación que tenemos, ¿no? En esta sociedad, que si bien vamos avanzando, como la lucha continúa siendo, ¿no? Una lucha constante, y que no debemos, digamos, parar. Sí festejar, está buenísimo, porque aparte todos necesitamos la motivación de festejar lo que se logra. Pero también, por otro lado, a veces, no sé, es por ahí una percepción que tengo, que el movimiento contrario se endurece cada vez más. Entonces es como estar en un constante estado de vigilancia, tendríamos que estar, de lucha y de vigilancia, porque bueno, lo vemos a nivel, creo que sin meterme en ninguna cuestión partidaria, lo vemos a nivel político, digamos, ¿no? Las cuestiones más bien sociales, no podemos dejar de tener ese estado de vigilancia, porque cuando nos descuidamos, se nos impone el modelo contrario. Sí. Entonces, bueno, eso, nada más eso. De cada una de las poquitos que ya escuché, creo que tenemos un montón para seguir debatiendo y diciendo, y eso que me perdí todo lo anterior. Pero agradezco estos espacios, y hay que multiplicarlos, estos espacios. Hay que multiplicarlos, sí. Sí, son muy importantes. Muy importantes. Poner en palabras es muy importante. Sí. Bien. A ver, Claudita. Y que estén en la zona rural no quiere decir que no haya mucho para decir. No. Poco lo que se ve, pero mucho lo que sucede en las zonas rurales. ¿Vos sabés? Sí, la verdad que sí. En Croto, yo conocí Croto, es una localidad muy chiquita donde se festeja el Día de la Mujer Campesina. Ni idea, imagínate, para hacer un estudio sociológico y qué pasaba. Bueno, yo de pronto me doy la bienvenida al Ni Una Menos, porque para mí
bueno, no era un espacio de lucha conocido, pero bueno, me doy yo sola la bienvenida, ni una menos, y sigo diciendo, nadie podrá interrumpir o invisibilizar nunca más esta lucha. Esta lucha empezó y como comparto con Evangelina, acá no nos para nadie. Y si les digo algo, bueno, el patriarcado debe estar temblando, aunque se haga el fuerte, porque que muchas mujeres estén pensando muchas cosas es fuerte. Así que muchas gracias a todas. No somos pocas, somos muchas, muchas más de las que creemos, sinceramente. Bueno, mujeres, me toca despedirlas. Saben ustedes que para mí despedirme es un desprendimiento. Quedaríamos hasta mañana al amanecer. Pero bueno, bienvenido el diálogo, bienvenida las miradas, bienvenida las sonrisas, bienvenida las lágrimas, bienvenida las emociones. Estamos vivas. Luchemos para que sigamos vivas, pero no vivas nosotros, sino vivas todas. Y las luchas se ganan con pequeñas batallas. Las grandes batallas dejan muchos desastres. Las pequeñas batallas, las más pequeñitas, son los que más frutos dan, porque uno va sembrando como se siembra a través del arado. Cada uno reproducirá aquello que ha aprendido y aquello que ha logrado aprender en las raíces. Y las raíces de la feminidad hay que cultivarlas porque han sido destruidas desde los principios de la historia. Gracias, colegas. Un abrazo a todas. Nos estamos viendo. Un beso. Abrazos. Adiós. 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 Feliz. Chau, chicas.